Hola, buenas tardes amigos. Estamos aquí de nuevo en el rincón del editor para presentaros un nuevo libro. El libro se titula Relaciones Milagrosas y estamos con el autor John Campbell, que, bueno, es el autor, ha escrito este interesante libro sobre las relaciones de pareja, las relaciones familiares y nos da una serie de visiones, de intuiciones sobre las dinámicas de la relación que resultan absolutamente fascinantes. Es un libro breve, es fácil de leer y vamos a entrar ahora ya con el autor, vamos a preguntarle por su vida porque es un personaje fascinante que tiene mucho recorrido vital. Eh, Buenas tardes, John. Good afternoon, John. Buenas tardes, Miguel, Astrid. Buenas tardes. De acuerdo, te paso la voz, Astrid. Muy bien. Hola, John. Hello, John. First of all, thank you for spending time with us. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. And the first question is, Y la primera pregunta es, if you can give us a brief biography of your life. si puedes darnos una breve biografía de tu vida. Si nos puedes contar algo de tu vida. Brief, it will not be more than 1 hour. Si es breve, no pasará de una hora. Okay, yeah, I was born in India. I grew up in many different countries. Nací en India y crecí en muchos países diferentes. India, Africa, all over. En India, en África, bueno, en muchas partes, en muchos países del mundo. And I came to England for the first time when I was 7 years old. Vine a Inglaterra por primera vez cuando tenía 7 años. And the first thing I realized was there was a problem in my household. Y de lo primero que me di cuenta es que había un problema en mi hogar, en mi casa. My mother was drunk nearly all the time. Mi madre estaba borracha casi continuamente And she decided to make me her caretaker. y ella decidió hacer de mí su cuidador. Yeah, so I grew up very quickly. De modo que crecí muy rápido. And her way of fun was to take me shoplifting. Digamos que la diversión era llevarme a robar a las tiendas. Which had a big impact on my adult life, as you will see later. Y esto tuvo un fuerte impacto en mi vida adulta, como veréis más adelante. Because as everybody is seeking love, Porque when I used to do this stealing, como todas las personas que buscamos amor, cuando yo robaba, when I was helping her, she would give me love. cuando yo le ayudaba, ella me daba amor. And therefore, a program went into me to say, if I did something illegal, Y entonces surgió el programa dentro de mí de que si hacía algo ilegal, I would be loved. yo sería amado, sería querido. Wow. So, yeah. So, you wanted to say about my change in life was because I became. One moment. I'm going to ask the question. Sí, un momento, voy a hacer la pregunta. ¿Qué fue el? What was the change, the turning point in your life? ¿Cuál fue el punto de giro en tu vida? ¿Cuál fue el punto de inflexión en tu vida? The turning point was I had become so detached from who I really am. El punto de inflexión fue que yo estaba tan desapegado, tan distanciado de quien realmente soy. I was living a criminal life in Nigeria. Estaba viviendo la vida de un delincuente en Nigeria, en África. Smuggling oil. Estaba contrabandeando con petróleo. And whiskey into Saudi Arabia. Y con whisky hacia Arabia Saudita. And anything which my business partner suggested to me. Y cualquier cosa que mi socio laboral me sugiriera. Even though I had a strong personality. Aunque yo con personalidad fuerte.
I seem to have no defense. I would agree immediately. Yo parecía no tener defensas, yo estaba de acuerdo de manera inmediata. And then one day in Nigeria, I had a breakdown. Un día en Nigeria tuve un bajón, tuve una crisis. I was attacked by two armed robbers with gun to my head. Me atacaron dos ladrones con armas de fuego que apuntaban a mi cabeza. They wanted to steal the car. Querían robarme el coche And in that moment, y en ese momento I experienced what I call the peace of God. yo experimenté lo que yo llamo la paz de Dios. Incredibly, when most people would think I would be terrified, Increíblemente, cuando la mayoría de la gente pensaría que yo estaría aterrorizado, I experienced a peace which I'd never had experienced before and never have experienced since. experimenté un momento de paz que nunca había experimentado antes y que nunca he vuelto a experimentar después. Just very short, Muy breve. microsecond. Microsegundo. And very soon after that, Y muy I poco después asked- de esto, I asked for help. pedí ayuda. I was in such emotional pain, I Sentía- couldn't stand it anymore. Tanto dolor emocional que ya no podía soportarlo. And I asked for help, Y pedí ayuda, and as always, y como siempre, the help came, la ayuda llegó, but not in the form which I would expect. pero no de la manera que esperaba. The first thing happened, I stopped drinking alcohol, Lo primero que pasó es que dejé de beber alcohol and then I started my journey of forgiveness with the Hoffman process. y entonces empecé mi proceso de perdón con el proceso Hoffman. And what led me to that was because Y lo que me I was llevó a esto involved. fue, I was invited to dance one day. es que un día me invitaron a bailar. I was sober, no alcohol in me, Sí, estaba sobrio, no había bebido alcohol. and I lied to this woman. I said I didn't feel well. Y mentí a esta mujer, le dije, no me siento bien. And then I was ashamed. A continuación me sentí avergonzado. I went to my room. Fui a and mi I habitación asked the question, why can I not dance with no alcohol? y me planteé la pregunta, ¿por qué no puedo bailar cuando no bebo alcohol? Because I asked, I got the message, somebody gave me a book called Healing the Child Within by Charles Whitfield. Como había preguntado, alguien me dio la respuesta. La respuesta vino en la forma de un libro que se llama Sanar el niño interno. And when I read the book, I realized this is what was wrong. Y cuando leí el libro me di cuenta, esto es lo que estaba equivocado, esto es lo que estaba mal. I realized I had inside me a wounded, shamed part of me. Me di cuenta de que dentro de mí tenía una parte avergonzada y una parte herida. And that's when I decided it was time to heal that. Y ahí es cuando me di cuenta de que ya era el momento de sanar esa parte interna. And that was the start of my change. Y ahí empezó mi cambio, ahí empecé a cambiar. Thank you so much, John, for sharing. Muchas gracias, John, por compartir. In your book, you talk about the dynamics of the family, the importance of the mother figure, the father figure, and also actually you have a diagram in your book, in chapter 8, I think, where you have the mother and the father on the top and the children below. Sí, hablas aquí en el capítulo 8 de tu libro de las dinámicas familiares, de la importancia de la figura de la madre y del padre, y de hecho pones al padre y a la madre en una fila superior y a los niños en una fila inferior. Aquí, si se puede ver. Yeah.
if you can see that there. If you can just explain a little bit about this. Y si pudieras explicar un poco, Yeah, it's very simple, really, en realidad es muy simple, because the one thing that every child wants to see porque lo que todos los niños quieren ver is the two people who actually created the child es que las dos personas que en realidad han creado a ese niño, to be equal and above them. que sean iguales y que estén por encima de él. They need to know, the children need to know, Los niños necesitan saber that these two people are very much together in que estas dos all the personas decisions. están juntas en sus decisiones. Because what happens sometimes if there is this disconnect between the mother and father, Que a veces lo que ocurre si están desconectados, padre y madre, either one or both of the parents entonces uno o ambos padres will get their emotional part met by taking the children to serve that emotional part of. digamos que usarán a los niños para dirigir sus emociones. Uno o ambos padres dirigirán su emocionalidad hacia los hijos. And what this does, it sets up the codependency, making the child believe Y esto genera codependencia haciendo al niño creer that they are responsible que el niño es responsable for the happiness of the parent. de la felicidad de los padres. And we all know how this ends up. Y todos sabemos cómo acaba esto. So it's not so important if these couple, these parents, if they separate, divorce, whatever, is not the important part. Entonces no es tan importante si esta pareja se separa, se divorcia, esto no es tan importante. What's important is they do it in peace and love Lo importante es que lo hagan con paz, con amor and unity together. y en unidad, que lo hagan juntos. Then the children Entonces los niños understand. They can understand. pueden entender, entienden. What is difficult is Lo if que- there is this fighting Lo que es difícil es cuando hay estas luchas and the children feel torn y los niños se sienten desgarrados because they automatically love the mother and the father the same. porque ellos automáticamente aman igual a la madre que al padre. Because if you think about it, inside they are half the mother, half the father. Porque si piensas en ello dentro de uno mismo, pues somos la mitad del padre, la mitad la madre. So if they develop a dislike, if you like, from one or the other parents, they're disliking that part of themselves. Por tanto, si desarrolla una especie de disgusto hacia uno de los padres, el padre o la madre, están desarrollando al mismo tiempo un cierto disgusto hacia sí mismos. That's marvelous, John. Esto es maravilloso, John. Está muy bonito. Yeah, you actually took my next question and you answered it before I asked it. Has tomado mi Because I'm siguiente pregunta y la has respondido con anterioridad. Okay, y la última pregunta ahora. Ah, Sorry. In English, por favor. And the last question today is, la what is última it pregunta hoy es, you really would like to, if you can transmit anything with this book, the readers, what would you like to transmit? si puedes transmitir algo a los lectores en este libro, con este libro, ¿qué es lo que quieres transmitir? Yeah, it's a great question. I appreciate that. Gracias, una gran pregunta. Gracias, la valoro. And the answer is very simple, Y la respuesta es muy simple. but simple does not mean always easy. Pero simple no quiere decir que sea fácil. But the answer is to transmit love and forgiveness. Y la respuesta es que quiero transmitir amor y perdón. And I believe
because I have experienced it, Y yo creo, porque lo he experimentado, that the power of love knows no bounds. que el poder del amor no conoce límites, Coupled together with the power of forgiveness. junto con el poder del perdón. And that's what I really want. I want to give people hope Y esto es lo que en realidad quiero dar esperanza a la gente, that whatever challenges they may have in their relationship, cualesquiera que sean los retos que afronten en su relación, that the power of love and forgiveness can dissolve everything. el poder del amor y el poder del perdón pueden disolver cualquier cosa. And that doesn't mean they have to be together with somebody or somebody but in their mind and their heart, No quiere decir que tengan que estar solos o que tengan que estar con alguien, pero en su mente y en su corazón, that they hold them in their thoughts and their heart que los tengan en sus pensamientos y en su corazón, with a sense of love con una sensación de amor and compassion. If the person is behaving strangely, that they can have compassion instead of attack. y de compasión. Si la persona se está comportando de una manera extraña, que puedan tener compasión en lugar de atacarla. And I can vouch for the power of that. And Yo puedo reafirmar el poder de esto y it doesn't come automatically. no viene automático, You have to learn tienes que aprender and you have to practice. y tienes que practicar. And the way I did that was every time I had my peace, if you like, shattered, Y la forma de practicar para mí era cada vez que sentía que mi paz se desgajaba, se rompía. that was a signal for me Esto era la señal para mí to choose another belief or thought about the person. para elegir otro pensamiento con respecto a la persona. And the way that's helped me Y la manera en que esto me ha ayudado is to constantly be monitoring how I feel. me ha ayudado el monitorizar constantemente cómo me siento, cómo estoy. And like everybody, Y we como all todo want el to feel mundo, good. We all want to feel good. todos queremos sentirnos bien, Todos. todos. So when I realize I have the power to change and choose again, Cuando me di It's a cuenta de que tenía el poder de elegir, de volver a elegir, it's a big encouragement esto digamos que te da mucha fuerza, esto te anima mucho. because nobody wants to be in conflict. Nadie quiere estar en conflicto Nobody wants to be at war with each other. y nadie quiere estar en guerra con otra persona. They want peace, they want love, and they want Queremos acceptance. paz, queremos amor, queremos aceptación. So that's the big message I want my book to give. Entonces este es el gran mensaje que quiero que mi libro transmita. Was thank you very, very much, John. Muchas gracias, John. Muchas Thank gracias you. de nuevo. The pleasure is mine. Gracias, es un placer para mí. And let's hope we sell many, many books. Y que vendas muchos libros. If I can help one person, Si puedo ayudar a una persona, my ya me pleasure. sentiré muy feliz. Sí, muchas gracias, John, Thank tanto you. por la escritura del libro como por estar presente hoy con nosotros para presentarlo. Y nuestros mejores deseos de que este libro se extienda a cuantas más personas mejor, porque realmente tiene un gran poder curativo. Es muy aclarador de las dinámicas familiares y puede ser un gran libro y un gran regalo para nuestros seres queridos. Gracias, John. Gracias. Muchas Thank you. gracias. Thank you. Thank you. Gracias.